Esto es BSI y aquí se dice lo que queremos decir, no lo que quieras escuchar. En esta vez tenemos como invitado una persona con la que vamos a conversar sobre la situación actual de Nicolás Maduro en Venezuela, por el cual ya se ofreció una recompensa de 15 millones de dólares desde los Estados Unidos, la tercera más grande que ha ofrecido el Estado norteamericano. Buenos días a todos los oyentes de BSI. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Agradecido de estar aquí presente. Lo primero que te iba a preguntar, hombre, ¿qué se hace con 15 millones de dólares? Pues mira, teniendo en cuenta que estamos en un país donde el dólar eh, ha llegado al precio de alza más grande de la historia, con 15 millones podemos hacer bastante. Estamos hablando de 60.000 millones de pesos, multiplicándolo por 4. Entonces creo que esto, si alguien tiene mucho dinero, tal vez no sea la diferencia, pero a alguien que pueda cooperar con las instituciones norteamericanas y se pueda ganar esta plata, creo que le va a venir muy bien. Son 60.000 millones, tranquilamente puede vivir con eso, montando negocio, montando empresa, volviéndose comerciante, generando empleo, etcétera. Y la cabeza de Nicolás Maduro sí vale 15 millones de dólares, porque es que uno se pone a pensar, si el hombre está ahí es porque tiene quien lo cuide. ¿Cómo se entrega a Nicolás Maduro por 15 millones de dólares? ¿Lo hace una persona, un grupo, los que están a su lado? ¿Lo puedo hacer yo? Mira, yo creo que el narcotraficante presidente de Venezuela puede tener mucha gente quien lo cuide. Lo mismo que la misma gente que tenía Gaddafi, la misma gente que tenía Qasem Soleimani, pues los cuales también se ofreció dinero. Yo pienso que más que una captura, que sería bastante difícil, podemos estar frente a una posible muerte del presidente. Entonces, con una cooperación ciudadana, de pronto del ejército o de pronto de políticos que cercanos a él, pero que no tengan que ver con el narcotráfico, puedan tener acceso fácil a lo que es o la captura o la muerte, como ya dije. Bueno, sí, sí es cierto. Lo cierto es que entonces no es para la gente del común. Es decir, no es que yo voy a ir a Venezuela a entregar a Maduro a decir aquí está. No, porque sería muy fácil. Yo en este momento podría llamar a los Estados Unidos a decir que está en la casa presidencial, que es lo más seguro, en Caracas. Yo digo que la cooperación, más que decir dónde está, es decir cómo pueden llegar a él. Si no es tanto, porque él todos los días da entrevistas abiertas con prensa, entonces yo puedo decir, está en Maracaibo, eh, dando una entrevista, ¿sí? Sino más bien cómo llegar a él, cómo poder infiltrar un agente de la DEA o cómo poder acercarse más que todo. Bueno, un tema muy interesante para todos los colombianos es la relación entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Recientemente leí un tuit de Gustavo Petro en el que trataba de defender a Nicolás Maduro diciendo que una persona vinculada a las investigaciones del narcotráfico con 40 años de experiencia afirmaba que Venezuela no, el gobierno venezolano no tenía relación con el narcotráfico hacia los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué Petro haría esto? O sea, ¿por qué Petro se está tirando en contra de una agencia antidrogas de tanta experiencia, de tanto tiempo, por defender a Nicolás Maduro? Bueno, aquí ya tú mismo contestaste la pregunta. La Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, que conocemos como DEA, que es el Departamento Antidrogas, tiene más de esos 40 años de experiencia que tiene este, entre comillas, experto que comparte Petro en su Twitter. Entonces, así como él dice que en 40 años de experiencia nunca
vinculó a Nicolás Maduro con ningún tema de narcotráfico, la DEA con más de 40 años de experiencia tiene motivos suficientes para vincularlo. ¿Y por qué Petro lo comparte? Hay dos opciones. Claramente es defensor de la dictadura socialista y la otra es tratar de quedar bien con la política de narcotráfico venezolana para que así no lo vinculen en posibles investigaciones, como dicen vulgarmente, para que no lo sapeen. ¿Y por qué digo esto? Porque el mismo Nicolás Maduro en una entrevista dijo que Petro viajó a Venezuela a pedir financiación para su campaña presidencial, financiación que claramente es de dinero del narcotráfico. Sí, sí, muy cierto. Pero entonces, a ver, ¿solamente Gustavo Petro tiene vínculos con la dictadura venezolana? ¿O hay otros políticos colombianos Sí, hay otros exactamente. qué otros políticos podrían tener relación con Venezuela, con la dictadura venezolana o el narcotráfico venezolano? Mira, es curioso porque en zonas fronterizas, dígase Cúcuta, hay sedes de partidos políticos en tiempos de campaña, lo cual es muy normal. Y hay uno en particular que era en los lugares fronterizos, el Polo Democrático compartía sede con el Partido Socialista de Venezuela. Entonces yo digo que también deberíamos o deberían investigar al Polo Democrático y a lo que los políticos de ese partido competen, dígase senadores, alcaldes o todo lo que tenga que ver con el polo. Si me preguntas por otro político, yo vincularía a Iván Cepeda porque siempre ha sido defensor de esta dictadura, no porque yo diga que tenga vínculos con el narcotráfico, eso lo tendrían que demostrar las autoridades, pero él fue el que luchó para que Santrich saliera de la cárcel para que posteriormente se fugara y me parece que ha tenido un papel importante en defender a las FARC vinculadas con el narcotráfico de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Entonces yo pienso que él sería una ficha clave de investigación. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo le queda a esto? O sea, ¿cuánto tiempo queda para que capturen o terminen con Nicolás Maduro, para que los políticos colombianos tengan que rendir cuentas si es que tienen cuentas pendientes con el narcotráfico? Excelente pregunta. Mira, si nos basamos en las declaraciones de los mamertos defensores de narcotraficantes bandidos, están diciendo que esto es posiblemente el golpe para la segunda presidencia de Donald Trump. Lo, a ver, lo cual, entonces, si nos basamos en eso, el tiempo es poco, el tiempo es corto. Pero yo digo que esto no tiene nada que ver, no podemos confundir lo uno con lo otro. Donald Trump va a hacer una campaña seguramente excelente como la primera y va a volver a quedar de presidente, pero no por matar a Maduro o capturarlo en su defecto. Esto es algo que toca hacer porque están las pruebas contundentes, al igual como tenían pruebas de Santrich, que la JEP lo puso trabas a la extradición y la Corte Suprema lo liberó. Y ahora nos damos cuenta que sí eran pruebas contundentes. Entonces esto no tiene nada que ver con que Trump se haga elegir nuevamente. Si hablamos de tiempo, yo diría que podemos estar hablando menos de un año en el transcurso de este año y empezando el próximo, porque también el gobierno de los Estados Unidos está muy concentrado en combatir la pandemia. Ya hizo alianza con China, pero bueno, eso es otro tema. Esta alianza que hizo Estados Unidos con China, el apoyo que le retiró Rusia a Venezuela, van a influir en la decisión de los Pero Estados Unidos. por supuesto, porque China, aliado de Venezuela, no va a poner en juego em, este tratado, estos tratos que ha hecho con el gobierno de los Estados Unidos,
por defender a Maduro. Entonces, tranquilamente Donald Trump puede ir por Maduro, el gobierno de los Estados Unidos puede ir por Nicolás Maduro y China no va a dañar lo que ya está construyendo por defender una dictadura. Y por el otro lado, Vladimir Putin tampoco se metería en estos juegos teniendo en cuenta que le está quitando apoyo petrolero. Bueno, ¿y cuál es la forma más fácil para que quienes tengan acceso a Nicolás Maduro se ganen los 15 millones de dólares? O sea, ¿cuál es el caso más posible? ¿Que lo entreguen los militares? ¿Que lo entregue un grupo armado venezolano? ¿Que el mismo Maduro se rinda? Yo opino, mira, ya vimos un caso en el que dos del círculo de Maduro se entregaron a la DEA. Esto quiere decir dos cosas. Una, que es cierto que la DEA tiene pruebas suficientes para incriminarlos, y dos, porque quieren pagar una condena suave, por así decirlo, si me lo permites, y esto a costa de atestiguar en contra de Maduro. Todo esto va a aumentar las pruebas que se tienen y puede aportar en la investigación. Entonces, a lo mejor lo capturen o lo maten sin necesidad de que alguien se gane los 15 millones de dólares. Pero si la pregunta es esa en concreto, yo diría que tendría que ser aliados políticos de él que de pronto no tengan las manos sucias de narcotráfico, o el ejército en su defecto. Bueno, nos queda muy claro entonces. Te agradezco mucho por esta entrevista, hermanito. Listo, Esperamos que sean más. listo, viejito, dale, no, con todo el gusto del mundo. Hasta luego.